la próstata, vemos la estrecha relación que esta tiene con la vejiga, con... Espera un segundo. No estás presentando pantalla, ¿la puedes presentar o te la presento yo? Si quieres, preséntala, porque yo la estaba presentando. ¿Ya no están viendo? No, no, señora. Pero ahí la tengo como presentar pantalla. Está Toda compartiendo tu pantalla, espérate, vuelvo y entro. Presentar ahora toda tu pantalla. Compartir. Voy a salir de acá. Y ahí sí. ¿Lo están viendo? Juan Pablo. Sí, señora. Listo. Vale, bueno. De lo que les venía hablando, la anatomía de la próstata, su relación cercana tanto con la vejiga, con el colon de la parte de atrás y pues con el pene y los testículos. De ahí varios de los síntomas iniciales que puede tener o también de lo poco sintomática que puede ser el cáncer de próstata. Como decía previamente, es un cáncer que aumenta su incidencia por la edad. Usualmente es poco probable encontrar este tipo de cáncer en menores de 44 años, pero a medida de que se aumente la edad, en edades mayores de 85 años podemos tener una presentación de hasta el 4.4%. Esta incidencia cambia también dependiendo de la raza. Los estudios hechos en Estados Unidos muestran que hay una incidencia para hombres hispanos de 107.4 por 100.000 habitantes, que realmente estamos como en la mitad entre la presentación en los afroamericanos, que es una presentación mucho más alta, y hay más riesgo de presentación de cáncer de próstata en esta población, y hay que tenerlo en mente porque nosotros en Colombia somos una población bastante mixta y tenemos una población afroamericana bastante grande, y pues los caucásicos que no es tan alta como los afroamericanos. Pero cuando se hacen estudios post-mortem para mirar cuál es la presentación de cáncer de próstata en hombres que no murieron por cáncer de próstata, se encuentra que en hombres de 50 a 59 años se mostró un compromiso del cáncer de próstata hasta en un 50% en la mitad de estos pacientes. Y en hombres de 80 años, un compromiso del 80%. Y de estos, solamente el 3.8% de los hombres había muerto por esta enfermedad. O sea que el 76% tal vez de los pacientes o más no tenían diagnóstico de esta enfermedad y eran muy posiblemente asintomáticos o tenían algún otro tipo de sintomatología y por eso murieron. La edad ajustada por muerte para cáncer de próstata ha disminuido más o menos en un 50% desde 1993 hasta el 2016 y muy posiblemente va a continuar disminuyendo porque han venido muchísimos medicamentos para el tratamiento del cáncer de próstata, sobre todo en estadios avanzados, va a seguir disminuyendo aún más esta mortalidad. Pero hay un incremento que no sabemos el porqué de la incidencia de presentación de metástasis cuando diagnosticamos el cáncer. Esto se ha visto sobre todo en poblaciones asiáticas y en algunos sitios de Europa como Italia. No se sabe bien por qué esto pasa. Tomando los datos en Colombia, vemos que el registro poblacional de cáncer que es llevado en Cali, vemos que la distribución de las primeras localizaciones de cáncer, la próstata sigue siendo uno de los primeros, seguido del cáncer de estómago y el colorectal. Es muy importante para nosotros esto. Y la supervivencia, a pesar de que tenemos bastante diferencia en cuanto a la accesibilidad a los servicios de salud y muchas otras cosas, vemos que hay una brecha del 17% en comparación a los Estados Unidos en cuanto a supervivencia a los 5 años. Es una brecha grande, pero tal vez para las dificultades que tenemos en comparación a Estados Unidos no es tanta. En cuanto al tamizaje, ¿qué podemos decir?
Tamizaje yo creo que es algo de lo más importante y es algo que quería mostrar de manera especial, ya que es lo que el médico general y el médico no oncólogo creo que se debe basar bastante en la tamización. Y en la tamización entonces hay varios puntos de vista, pero es algo que tenemos que tener los números para decidir cuál va a ser nuestra postura versus el tamizaje. Entonces, uno de los primeros estamentos que debemos saber es que el número necesario de pacientes tamizados para conseguir salvar a una persona de la muerte por cáncer de próstata son 781 personas. O sea, debo hacer tamizaje a 781 hombres para salvar un paciente de muerte por cáncer de próstata. Pero se evita una muerte por cada 27 hombres que sí son diagnosticados ya por la enfermedad. Es por esto que está muy abierto y está en una discusión bastante grande y voy a presentar más adelante las guías de las diferentes recomendaciones porque se cree que el sobrediagnóstico, si hacemos un adecuado, si hacemos un tamizaje, podría ser bastante alto, no influyendo realmente de una forma marcada en la mortalidad. Entonces, esta es una revisión del British Medical Journal del 2018 y hace un metaanálisis donde muestran, digamos, cuáles son los tipos de tamización que se hace y cada cuánto. Entonces, vemos que el PSA es como la herramienta crucial para el tamizaje. Algunos no lo hacen así, y si hay un PSA mayor de 3, el paciente de una vez se va para biopsia. El screening se hace solamente una vez y mira los resultados de mortalidad y mira si hay resultados en la disminución del cáncer de próstata. Como vemos, todos son bastante dispares. Unos muestran el PSA más la biopsia prostática como tamizaje, y el screening varía en los diversos estudios entre anual o cada 2 a 4 años, y usualmente el resultado sí es la mortalidad. ¿Listo? El examen rectal, como vemos, en muchos cobra bastante importancia. Y esto, digamos que lo que se intenta mirar es si definitivamente va a haber alguna variación entre estos hombres que se hacen el tamizaje o aquellos que no se lo hacen, además del sobrediagnóstico. Entonces, en este metaanálisis también estudiar los falsos negativos que tendríamos en los resultados, que realmente fue bastante bajo en los pacientes, y también la ansiedad que se produjo en los pacientes sobre el hecho de tamizarse para un posible cáncer. Y definitivamente no hubo evidencia que esta ansiedad fuera mayor en los pacientes que realizaron el tamizaje. Como el tamizaje no es el tamizaje ideal, no es, digamos, el tamizaje que nosotros quisiéramos, y tantos valores que nos llevaran a un diagnóstico certero en un paciente sintomático y pudiéramos reducir mortalidad. Se han intentado y se siguen intentando tener biomarcadores que nos permitan hacer un mejor tamizaje. Se están hablando en recientes estudios del Score 4K, que son estos 4 test que se realizan, y este test, a diferencia del PSA, reduciría en un 57% la realización de biopsias innecesarias, o sea, biopsias que no me darían resultados positivos. También la resonancia magnética, que es algo que está más cercano a nuestro medio en este momento. Se está hablando de la resonancia magnética. Una vez tenemos ciertos valores de PSA, entonces hacemos la resonancia magnética para predecir si estos pacientes definitivamente deben ser llevados a una biopsia y disminuir la posibilidad de hacer biopsias cerradas. Y se ha visto que estos pacientes que son llevados tendremos una mayor sensibilidad para el diagnóstico de cáncer de próstata y menos posibilidades de hacer biopsias innecesarias que, igual manera, tienen algún grado de morbilidad. Entonces, digamos, tomando en cuenta todos esos estudios y lo que se sabe sobre el tamizaje,
¿Qué dicen las diferentes guías? Todas las guías dicen algo diferente. Me disculpo por ponerlo en inglés, pero creería yo que a veces se pierde algo como en la traducción y pues ustedes pueden también leerlo. Entonces la NCCN recomienda discutir los beneficios y los riesgos de tomar el PSA y mirar la propuesta si es un cáncer agresivo o si es un cáncer de bajo riesgo que pueda ser detectado o la necesidad del tratamiento. O sea, se discute con el paciente qué beneficios tiene la prueba y qué beneficios no tiene para realizarla. El ASCO, la Sociedad de Oncología Americana, también dice que debemos discutir antes de discutir con el paciente antes de hacer la prueba del PSA. La Sociedad Americana de Cáncer recomienda que los pacientes asintomáticos, esos hombres asintomáticos con una expectativa de vida mayor a 10 años, deberían darse la oportunidad hablando con ellos para hacer el screening de cáncer de próstata. Las sociedades urológicas, la Sociedad Urológica Americana, dice que la decisión debe ser compartida en aquellos hombres de 55 a 69 años con un screening basado en los valores de preferencia. La Sociedad Europea dice que recomienda el tamizaje individualizado al riesgo con un hombre bien informado, con una calidad que tenga una expectativa, con un buen estado funcional y con una expectativa de vida de 10 a 15 años, mirando los pros y los contras del manejo. La Sociedad Americana de Médicos también recomienda hacerlo en pacientes de 59 a 69 años, pero igual advirtiendo al paciente los posibles daños y los posibles beneficios del cáncer de próstata, y está en contra del PSA que no se exprese claramente, o sea, de que el paciente que no exprese claramente que sí quiere ser testeado. Y el Task Force dice que en hombres de 55 a 69 años deberíamos hacer un screening del PSA que debe ser basado igual en la decisión del paciente compartida y basado en otros factores de riesgos como la historia, la raza, las comorbilidades, los valores del paciente y pues las necesidades del sistema de salud. Y en pacientes mayores de 70 años, el PSA no debería ser realizado en forma de screening. Entonces, vemos que es muy grande el grado de recomendación, pero si uno las agrupa a todas, lo que sí tenemos claro es que se podría tomar, que lo ideal sería tomarlo en pacientes de 50 a 69 años, evaluando en cada paciente el riesgo que tiene de tener cáncer de próstata según su historia clínica, sus antecedentes personales, y posteriormente, pues, proceder si vamos a hacer o no hacerlo. Hay una cosa que nuestro sistema de salud es un sistema de salud bastante complicado, es un sistema de salud que cohíbe y muy posiblemente el tamizaje y el diagnóstico temprano. Entonces yo sí creo, al menos es mi posición personal, de pronto algo sesgada, pero que nuestro sistema de salud colombiano, nuestra población colombiana, que accede tampoco a los servicios de salud y usualmente de forma tardía, a la mayoría de hombres que consulten por cualquier sintomatología, deberíamos ofrecerle la posibilidad de hacer el tamizaje, porque usualmente estos hombres mayores, o sea, hombres de 50 a 69 o 65 años, es poca el contacto que tienen con el servicio de salud y poca la oportunidad que tendríamos de diagnosticar un cáncer temprano que podría tener muy buena evolución para el paciente. ¿Cuál es el problema y el diagnóstico diferencial? Que es una de las cosas que tendríamos que hablar con el paciente. El PSA, como sabemos, y por eso hay otros biomarcadores, se puede elevar por muchas cosas, por sonda vesical, por el uso de sonda vesical, por hipertrofia prostática benigna, por una infección urinaria, por una prostatitis. Entonces, pues hay que tomar, digamos, hacemos el screening y posteriormente, dependiendo del valor, descartamos las otras causas secundarias y pues ya derivaríamos al paciente al urólogo, que es el tratante inicial, para poder hacer su diagnóstico. Una vez sometamos al diagnóstico, que definitivamente es la biopsia de próstata la que debemos hacer y que debemos hacerlo en todos los pacientes, aún en aquellos pacientes
que se presente como estadios metastásicos. Aquel paciente que debutó con una enfermedad metastásica ósea, deberemos hacer también la biopsia de próstata porque difiere mucho, muchas veces el tratamiento y la medicina de precisión en oncología es algo que se viene a futuro y necesitamos las biopsias. Como lo recordarán, la escala de clasificación para el cáncer de próstata es la escala de Gleason. Esta era una escala bastante vieja, pero en 2014 se reunieron, hicieron una nueva clasificación e insertaron algo que se llama grado o grupo para tratar de reunir los scores de Gleason para ser un poco más específicos y así tomar un poco mejores decisiones. Entonces, vemos que según el grado o grupo en el que esté dividido, según la escala de Gleason, en esto va a ser la probabilidad de recurrencia, de recaída de la enfermedad, ¿sí? Algo también importante cuando leemos ya una biopsia de próstata es saber que el tipo histopatológico más frecuente es el adenocarcinoma de próstata, pero que últimamente se ha hablado, ya se viene hablando desde hace varios años, de lo que se llama el carcinoma intraductal de próstata. Estos criterios fueron establecidos en el 2006, es poco frecuente, solamente es 1.3% de los carcinomas de próstata, pero es común en los portadores BRCA, tiene un pronóstico adverso y está relacionado, se ha visto relacionado en algunos estudios en cáncer de próstata metastásico hasta en un 20% de los casos. Algo que también ha cambiado en los últimos años es los estudios genéticos. ¿A qué pacientes con cáncer de próstata le debemos realizar estudios genéticos? Dentro de todos los estudios que debemos realizar a un paciente que se presente. Entonces, los cánceres de próstata son divididos según el riesgo y a estos pacientes que tienen alto riesgo, muy alto riesgo, que tienen regional o metastásico, deberíamos hacer tamizajes genéticos. Pacientes con histología intraductal, que ya mirábamos que se comportan de forma agresiva, los pacientes judíos askenazi, los pacientes con historia familiar positiva. Y la historia familiar positiva es aquellos que tengan una historia sólida de cáncer de próstata, y eso se refiere a madre o padre o múltiples miembros de la familia que presenten la enfermedad, que no sea localizada, o sea, que no sea un grado 1, como lo vimos con el Gleason, antes de los 60 años o que haya muerto por cáncer de próstata. Los ancestros de los judíos askenazi, o esto es de pronto un poco difícil de memorizar, pero de igual manera siempre tenemos digamos, la información a la mano, y son más o menos pacientes que te presenten mayor o igual a 3 cánceres en el mismo lado de la familia, especialmente diagnosticados en menores de 50 años, del ducto biliar, de la mama, colorectal, endometrio, riñón, melanoma, ovario, páncreas, próstata que no sea en estadio localizado, intestino delgado o cáncer uroteriano. Esos pacientes todos deberíamos hacerlo. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque hay una frecuente asociación con mutaciones somáticas que ocurren en el tumor, pero no en la línea germinal, y también porque vemos que la inestabilidad de microsatélites se estima hasta en el 2 al 5%. ¿Y cuáles son los estudios genéticos que debemos realizar? Entonces vamos a realizar los estudios genéticos para descartar el síndrome de Lynch y vamos a descartar los estudios genéticos para hacer el estudio de BRCA, el ATM, el PALP y el CHEK2. ¿Qué pasa entonces si estos están positivos? Entonces hacemos algo, esto se vienen haciendo ya hace varios años, pero no le encontrábamos, sabíamos que era para medicina de precisión, pero no sabíamos qué íbamos a poder utilizar. Ya están estudios donde vemos que definitivamente si estos pacientes tienen un síndrome de Lynch, pues deberían ir a valoración por genética y pudiéramos utilizar un medicamento que se llama el pembrolizumab. Y si tienen este tipo de mutaciones, muy posiblemente también hay que ir a valoración genética, porque no se va a beneficiar solo el paciente, sino también la familia, que muy posiblemente podría ir a tamizaje genético temprano e ir a prevenir un cáncer tempranamente y podrían ir a tratamiento con olaparib. Eso fue presentado el año pasado, el artículo del 2018, pero básicamente hablan del pembrolizumab en pacientes
con adenocarcinoma de próstata y cómo este cambia si está presente o no está presente en la mutación. Hay una sobrevida relacionada bastante grande con muy pocos eventos adversos. Entonces, en aquellos pacientes que se identifiquen con inestabilidad de microsatélites, en segunda o subsecuentes líneas de cáncer de próstata resistente a la castración lo podríamos utilizar. Esto es básicamente una explicación del por qué sí debería hacerse y porque muchas veces uno como oncólogo le dice al paciente, listo, tú tienes un síndrome de Lynch, tienes que decirle a tu familia y tienen que hacer la asesoría. Y siempre el primer contacto va a ser con el médico general y es importante que todos pues sepamos de esto. Igual pasa con el loraparib, que se ha visto que tiene ya no es algo reciente, es algo hecho desde el 2015, que puede actuar en aquellos pacientes con cáncer de próstata que tienen diversas alteraciones. Voy a pasar eso un poco rápido para no aburrirlo, pero es para mostrar esto. 7 de 7 pacientes con mutación BRCA2 disminuyeron su nivel de PSA y 50% o más su línea base y 5 con enfermedad medible obtuvieron respuesta parcial. Esto en términos oncológicos es muy bueno. Quiere decir que aquellos pacientes que veamos que tienen esa mutación definitivamente se van a beneficiar de este tratamiento. Luego es bastante importante hacer este abordaje genético. Estos estudios siguen, fue presentado el año pasado, donde hablaban que el 47% de los pacientes con estos defectos en la reparación del DNA mostraban respuesta y mostraban una mediana de progresión de 5.5 meses, y que el 80% de estos pacientes con BRCA1 o BRCA2 respondieron a olaparib y 57% respondieron los que tuvieran mutaciones del PAL2. Antes, no sé, hace 2 años tal vez se decían, bueno, sí, ¿y qué hacemos? Porque ya sabemos qué vamos a hacer con las mujeres que son BRCA1 y BRCA2 mutadas, pero ¿cómo vamos a hacer esta prevención? ¿En qué nos va a impactar en los hombres? Ya estamos obteniendo respuestas. Aún es un poco difícil obtener la respuesta sobre el screening, pero es paciente que seguramente debe hacerse el screening, y sobre prevención secundaria, como ya lo sabemos, en mujeres portadoras de BRCA1 o BRCA2, pero tenemos ya medicina de precisión. Otra de las preguntas que creo que debe quedar claro para todos los médicos es ¿desde cuándo debe participar el oncólogo en el manejo del cáncer de próstata? El manejo siempre es un manejo multidisciplinario como todo en medicina, y la respuesta es desde el inicio. Si bien al principio el manejo va a ser principalmente urológico, es posible que en el transcurso de la enfermedad sea oncológico o se puedan ir beneficiando de diversas cosas, y el punto de vista es bastante diferente, es muy enriquecedor el punto de vista del urólogo, pero también del oncólogo. Entonces es importante que lo vean los dos. Ojalá también tuviéramos sexólogo y el paciente pudiera actuar tener también ese manejo integral, pero es bastante difícil en nuestro medio. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad localizada? Decir 3 palabras nomás. Hay 3 opciones: prostatectomía radical, radioterapia radical y manejo conservador. El paciente que tiene su enfermedad solamente en la próstata puede tener muchas opciones de tratamiento. Cada una es bastante discutida con el paciente porque hay unas que generan más incontinencia y otra más disfunción sexual. Entonces hay que discutir con el paciente cuál sería la mejor opción para él y con cuál se sentiría más cómodo, siempre sopesando los eventos adversos. ¿Listo? ¿Qué pasa con la enfermedad metastásica? Porque aún tristemente en nuestra sociedad todavía está el mito de que la enfermedad metastásica es igual a muerte. Afortunadamente eso ha cambiado. De pronto para alguien que no esté acostumbrado a ver enfermedades oncológicas, no son cifras tan buenas, pero realmente son buenas. O sea, hablamos que el 82% de los pacientes está vivo a 1 año. Eso es muchas veces mucho mejor que una falla cardíaca, y realmente la sintomatología de estos pacientes disminuye, y que a los 3 años la mitad de los pacientes están vivos, ¿sí? Son pacientes, como vemos, que a veces son mucho mayores o a veces no tan mayores, pero van a tener una adecuada sobrevida. Y 19%, que no es algo especial, van a estar vivos a 10 años. ¿Cómo se hace la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad metastásica?
se divide en dos partes, para expresar a grosso modo. Uno, que es la enfermedad naive a la castración, o sea, el paciente que hasta ahora vamos a empezar a tratarlo, y otro paciente que ya está tratado. La base fundamental del tratamiento del cáncer de próstata es la castración. La castración se puede hacer por dos formas, la castración quirúrgica o la castración farmacológica. Ninguna es superior. Siempre que uno habla con expertos internacionales, los expertos internacionales hablan que muchas veces por la dificultad en el acceso en países pobres de la castración, que es una aplicación de una inyección cada mes o cada 6 meses, a veces es bueno en el paciente que ya sea metastásico ofrecer la castración quirúrgica. Con eso aseguramos el pilar básico para el tratamiento del cáncer de próstata. Y posteriormente, cuando ya tenemos el paciente castrado, tenemos muchas opciones. Hasta hace pocos años no teníamos casi que ninguna, y en estos años pues ven ustedes que tenemos varias opciones, y posteriormente mirar cómo sigue el paciente en el transcurso para continuar el tratamiento. Porque creo que uno nunca debería hablar de cáncer de próstata sin mirar uno de los estudios que empezó a hacer como el cambio de la mentalidad en el manejo del cáncer de próstata. Entonces empezaron a hablar de la quimioterapia en el paciente con cáncer de próstata sensible, este paciente que se presenta inicialmente, y entonces hablábamos, se clasificaba el paciente según alto volumen tumoral con estas características, tomaba calcio del paciente y se trataba con quimioterapia este paciente. Usualmente los pacientes podrían recibir toleraban al menos 6 ciclos, pero esta era la tolerancia hasta la progresión. Estos pacientes se vio que tuvo cambio en aquellos pacientes con alto volumen tumoral, si bien también en todos los pacientes fue significativo, pero solamente en los de alto volumen tumoral realmente fue significativo el inicio de la quimioterapia y la presentación de los síntomas, con eventos adversos que realmente son bastante manejables en grado 3, pues, y no son tan frecuentes, solamente un 4%, neuropatía, trombocitopenia, neutropenia, realmente en unos grados bastante manejables y tolerables para los pacientes. Pero posterior a vino un auge de muchos otros medicamentos con menores efectos adversos, que son la viraterona, la hexalutamida, la palutamida y la daralutamida, que lo que nos hace es un bloqueo diferente de la testosterona. Y también hemos visto una respuesta bastante grande. Entonces, en estos pacientes vemos, perdona que esta diapositiva está algo, estos son los que no son M0, los pacientes que no son castrados, que también tenemos una serie de opciones bastante grandes, sencillamente cuando el PSA se está aumentando. Y ya para continuar sencillamente con los pacientes con terapia sistémica en enfermedad metastásica, que son bastante grandes. Entonces, muchas veces tenemos que volver a hacer examen. Entonces, para recapitular, digamos lo que estoy diciendo. Entonces, hay que hacer los estudios, hay que mirar si tiene lesiones metastásicas, hay que hacer los estudios genéticos en todos aquellos que sean metastásicos, debería irse, hay que hacer consejería genética, hay que continuar definitivamente la castración. Muchas veces se olvida de castrar al paciente y el paciente debe estar castrado. Hay que dar medicación para el manejo de la enfermedad ósea, que es la más importante y la que más movilidad produce. Hay que manejar el dolor, hay que mirar, dar siempre cuidado de soporte. Hay que mirar, es muy poco frecuente, como mencionaba, el adenocarcinoma es el más frecuente. Hay otro que es el carcinoma neuroendocrino, entonces se manejaría de una forma diferente. Para hablar de la enfermedad ósea, que es la que más compromete la morbilidad del paciente, la que más compromete al paciente, muchos de esos se presentan con fractura. El bloqueo hormonal, que he explicado que es una de las bases fundamentales del manejo del cáncer de próstata, aún así sea en estadios iniciales o en estadios avanzados, produce una pérdida acelerada aproximadamente del 2 al 4% por año, a pesar de la suplementación que debe tener el paciente con calcio y vitamina D. Esto lo lleva a tener un riesgo de fractura bastante grande. El denosumab es un medicamento que nos ayuda y que nos actúa por el RAS ligando a disminuir esta resorción ósea y a
vitalizar el hueso y disminuir el porcentaje de fractura y también la morbilidad dada por el compromiso óseo. Además, se ha visto que prolonga la sobrevida libre de metástasis en pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración y que hay una disminución de esta sintomatología de los pacientes, que siempre debe ir acompañado con ingesta de calcio y de vitamina D. Bueno, eso ha sido todo. Espero que puedan haber captado algo de esto que es tan extenso y que cada vez va a ser un poco más extenso. Agradezco nuevamente por su escucha y estoy atenta a sus preguntas. Doctora Silvana, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por su exposición. De verdad que es muy grato contar con la participación de ustedes a la hora de impartirnos estos temas a nosotros como estudiantes. Entonces, procederé a leerle un par de preguntas. Bueno, una pregunta que se hizo puntual y fue, ¿se usa la curva de PSA antes de realizar la biopsia? Como tal, la curva no, digamos, hay valores bases y si digamos, como mostraba en las diapositivas, usualmente el valor de PSA ha ido disminuyendo. Si tengo un valor de PSA de 3, debo mirar si hay una posible causa secundaria que me eleve el PSA, o sea, lo que ya habíamos hablado, una hiperplasia prostática, o si hay una infección urinaria o alguna otra cosa. Debo realizar el tacto rectal, seguir ese valor de PSA de forma cercana, y si el valor no disminuye de 3, ojalá pudiera hacer una resonancia magnética y llevar al paciente a una biopsia. Perfecto. Pues doctor, hasta el momento no veo que escriban más preguntas. Si alguien de pronto tiene, es el momento. Bueno, hay otra. ¿El denosumab se puede usar José, junto yo con tengo el... una. ¿Puedo hablar, por favor? Sí, discúlpame Sebastián, es que estoy leyendo una que acabaron de enviar y ya te doy la palabra. ¿El denosumab se puede usar Vale, gracias. junto con el ácido solendrónico? No, son medicamentos similares, o sea, los dos se usan para la enfermedad metastásica ósea. El denosumab es un inhibidor del RAN ligando y el ácido zoledrónico es un bifosfonato que actúa sobre la reabsorción. Entonces son medicamentos similares, o se usa el uno o se usa el otro. Hay estudios comparativos en cáncer de próstata mirando si es mejor utilizar ácido zoledrónico o denosumab, y están a beneficio del denosumab. Es mejor utilizar denosumab. Sin embargo, si no tenemos el ácido zoledrónico, también ha demostrado los mismos beneficios del denosumab, o sea, disminución de la sintomatología por metástasis ósea y disminución de los otros síntomas. Entonces, es posible y está indicado iniciar mejor dicho, son diferentes, actúan de la misma forma. Se debería utilizar denosumab si lo tenemos. El denosumab se puede utilizar en falla renal crónica, en falla renal, el ácido zoledrónico no. Perfecto. Adelante, Sebastián, con tu pregunta, por favor. Listo. Buenas noches. Doctora, una pregunta. Usted nos decía que el número necesario de pacientes tamizados para salvar un solo paciente era 781. Eso es un número muy alto. Y nos hablaba de un estudio que era el Fourscore, creo. Según su opinión, más o menos, ¿cuándo podríamos ver resultados de ese estudio y que pudiera demostrar que es superior a solo el PSA? Y la segunda, ¿qué opinión tiene usted sobre el uso del ketoconazol en cáncer de próstata? Listo, vale, gracias por la pregunta. Entonces, se siguen haciendo estudios, si entendí primero, o sea, necesitamos tener un mejor método de tamizaje, eso estamos totalmente seguros, y cuando uno se pone a leer, hay muchos estudios aún que siguen realizándose, pero aún no hay uno que definitivamente como que llene todos los criterios para desplazar el PSA, que es económico, que es fácil, que es accesible, como método de tamizaje. Todos se están mostrando anualmente los resultados y van mostrándolos. De igual manera, como sabemos que es un estudio de tamizaje y ya vemos como la curva de la presentación y de usualmente cómo se presenta la evolución del cáncer de próstata, pues tenemos que irnos actualizando anualmente. Y la segunda pregunta que me decías, ¿me la repites, Sebastián? Perdóname. Claro, el uso del ketoconazol en cáncer de próstata. Listo, ¿Qué opinión vale. tiene ustedes? Ajá, el ketoconazol lo que hace también es un bloqueo hormonal, aún se utiliza.
digamos que no está como primera mano, ya están, digamos, otros medicamentos antes del ketoconazol, pero a veces, digamos, por la necesidad de tener un mejor bloqueo hormonal y no tener ninguna de las otras herramientas que podemos tener, se emplea el ketoconazol, pero realmente ninguna guía actual está recomendado como primera línea, pero pues sigue siendo una herramienta, digamos, que se está utilizando. Doctora, preguntan por qué la castración es pilar en el tratamiento. Porque el cáncer de próstata es totalmente dependiente de la testosterona, ¿sí? Entonces, si no tenemos testosterona que se produzca y que aumente esa actividad del cáncer, va a estar, digamos que es lo principal. Pero entonces, por eso es que siempre es la castración lo primero, o sea, es dependiente de la testosterona. Por eso, cuando el cáncer de próstata ya es resistente a la castración, que es el siguiente, usualmente cuando ya es metastásico, referimos cáncer de próstata resistente a la castración, que independiente que el paciente no tenga testosterona, el tumor ha ideado otras vías por las cuales, a pesar de no tener testosterona, se va a seguir reproduciendo. Pero la base fundamental es el bloqueo de la testosterona. Y porque aún así el paciente sea resistente a la castración, tenemos que bloquear la testosterona, porque yo siempre le hago le trato de explicar a los pacientes, es como la gasolina en un incendio. Si sencillamente tenemos ya, intentamos apagar el incendio, lo primero es que tenemos que cerrar la llave de la gasolina, porque a pesar de que echemos agua o sustancias químicas, si la gasolina sigue drenándose, es bastante difícil y en cualquier momento voy a volver a reactivar el incendio. Entonces, si tenemos un cáncer de próstata metastásico, eso es muy claro, porque tristemente uno ve pacientes que no son metastásicos, que a veces nada más requieren un bloqueo de 6 meses y son pacientes que pues merecen tener una vida sexual activa independiente de la edad que tengan, bloqueados absolutamente por toda la vida, ¿no? Hay criterios claros, los metastásicos deben siempre estar castrados, ¿sí? Siempre. Pero los que no son metastásicos, se les hace un bloqueo intermitente muchas veces y posteriormente el paciente continúa en seguimiento, porque ya vemos que muchos de esos pacientes pueden ser en estadios iniciales, sencillamente se les da su bloqueo por 6 meses y continúan. Pues nuestro expresidente Santos tuvo un cáncer de próstata, se trató y continúa sencillamente y no está bloqueado de por vida. Mucha gente de las que conocemos, pero es una cosa que tengo que tener muy en mente. Metastásico debe estar siempre castrado, no metastásico, hay unos criterios y podemos, digamos, jugar con esto. Doctora, preguntan cuáles exámenes de extensión se enviarían en los pacientes diagnosticados, útiles al momento de la consulta con el especialista en oncología. Sí, bueno, cuáles sí, eso es muy importante porque a veces se llegan de forma temprana. Entonces, gamografía ósea, la preferencia del cáncer de próstata por los huesos es grande, entonces la gamografía ósea es uno de los fundamentales, y TAC de tórax y TAC de abdomen, digamos que con eso ya tendríamos una parte fundamental que nos ayudaría a la estadificación de la enfermedad. Preguntan también, ¿el tamizaje se ofrecerá de 50 a 69 años, pero con qué frecuencia se recomienda? Listo, sí, aquí estoy mirando. Entonces, ¿con qué frecuencia? Depende, ¿sí? Como veíamos cada uno, entonces, y todo es como lo que tú quieras, lo que tú hables con tu paciente. Bueno, todas las cosas, dependiendo del tipo de pacientes que uno hable, porque a veces si hasta uno como médico le es difícil tomar esta posición, creo que uno debe tomar la posición de que a qué pacientes voy a tamizar, ofrecerle al paciente y el paciente tomar la decisión con uno. Usualmente, la mayoría de los guías y la mayoría de estudios que se hacen, se realiza la tamización anual. Algunos que son 2 o cada 3 años, pero idealmente anual. Y también veo con qué plan clínico se hace seguimiento de la evolución del cáncer de próstata al que se le inicia el tratamiento. Son varios, ¿sí? Depende si el estadio es localizado o si la enfermedad es metastásica. Si es localizado, sencillamente vamos a seguirlo muy posiblemente con PSA. Y si es metastásico, muy posiblemente con los exámenes que anteriormente dije, la gamografía y los TAC.
Estoy leyendo por aquí que dice, nos comentaba que los 3 pilares del manejo tienen consecuencia. ¿Cuáles son? Los pilares del manejo tienen consecuencia. Listo. Digamos que, si entiendo bien, si no me puedes corregir la que hizo la pregunta, es, digamos, la castración, como veíamos, igual es quitarle al hombre la testosterona. Con esto hay todos los cambios en los caracteres sexuales. El paciente no puede tener vida sexual, además tiene una pérdida ósea progresiva, aumenta en cierta forma algo de riesgo cardiovascular, pero algo también se ve protegido. Entonces, todo es un balance, ¿sí? No podemos andar, digamos, deprivando a los pacientes, sino pues siempre mirando el costo-beneficio de los pacientes. ¿Qué opina de la quimio con radio 223 frente al cabazitaxel en enfermedad metastásica? Listo, Lady. Lo que pasa es que cada cual tiene sus indicaciones para uso. El radio 223 es una muy buena alternativa para aquellos pacientes que solo tienen enfermedad ósea, ¿sí? Se ha visto que mejora la sintomatología de pacientes con enfermedad ósea, también tiene una mejoría ligera en la sobrevida, pero no está indicado en aquellos pacientes que tienen además de enfermedad ósea. O sea, si tengo ganglios comprometidos o si tengo pulmón o si tengo algo más comprometido, no es el paciente, porque estos pacientes no se beneficiaron del uso del radio 223. El cabazitaxel es una buena opción para estos pacientes, en cambio, y eso pues ya estamos hablando, el cabazitaxel se puede emplear desde una primera hasta una segunda línea o líneas subsecuentes. Perdón, el radio 223 se puede utilizar desde primera hasta líneas subsecuentes, y el cabazitaxel siempre va a ser usualmente más de una segunda o tercera línea de manejo. Hay otra pregunta. ¿Cómo se hace la castración farmacológica? Pregunta Daniela. La castración farmacológica se hace mediante la administración de inyecciones subcutáneas, como la insulina, digamos, la administramos, de leuprolide, de goserelina, que son las que se aplican cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses. Esa es la castración. Una vez suspendamos esa castración, o sea, dependiendo la inyección que utilicemos, va a estar el paciente bloqueado para el tiempo del tratamiento que estemos aplicando la inyección. O sea que si yo administro una inyección que es cada 3 meses, el paciente después de estos 3 meses ya no va a tener su bloqueo hormonal y sencillamente va a seguir. Bueno, doctora, yo veo que no hay más preguntas por ahora. De verdad, de nuevo, agradecerle mucho por su tiempo y su disposición, y agradecerle también a las personas que estuvieron en esta charla. Cualquier cosa, si necesitan volver a ver la charla o otras charlas referentes a nuestro semillero, las pueden encontrar en el canal de YouTube de Sion Semillero Investigación. De nuevo, buenas noches y que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias por la invitación nuevamente.